Oye, ¿no te ha pasado que estás, no sé, en medio de una historia buenísima, llena de acción y de repente, ¡pum!, Se frena. se frena en seco? Imagina la escena. Moisés y Aarón frente al faraón. Uf, pura tensión. Pura tensión, drama, la promesa de plagas y todo. Y de la nada, la narración se detiene para darnos una lista de nombres, una genealogía. Sí. Lo primero que uno piensa es, ¿y esto qué? Qué aburrido. Exacto. ¿Por qué me interrumpen con esto? Pero los documentos que tenemos hoy sobre la mesa sugieren que esa pausa es todo lo contrario a aburrida. Es deliberada. Totalmente. Es una bomba de información, si sabes dónde mirar. Es como si en una película de acción, justo antes del clímax, el director pusiera en la pantalla la ficha técnica de los protas. Justo eso. No es un error, es para que entiendas el peso de quienes están a punto de cambiarlo todo. Y a eso vamos hoy. Nuestra misión es descifrar por qué metieron este árbol genealógico aquí, en este preciso momento. ¿Qué secretos esconde esta lista de los descendientes de Rubén, Simeón y Leví? Y no solo viendo el texto bíblico, ¿verdad? No, para nada. Nos vamos a apoyar en comentarios antiguos, especialmente los de un sabio conocido como Rashi. Que es como tener los apuntes del director. Totalmente, para entender las escenas eliminadas y los significados ocultos. Y para quienes no lo ubiquen, Rashi fue un rabino francés de la Edad Media. Su comentario sobre la Biblia es la guía por excelencia. Casi imposible estudiar el texto a fondo sin él. Imposible. Y él es el que nos ayuda a ver que esta genealogía no es un bache en la historia. ¿No? Es el cimiento sobre el que se construye todo lo que viene. El objetivo es darles credibilidad. Es blindarlos. Blindar a Moisés y a Aarón. Antes de que se enfrenten a la mayor potencia del mundo, la historia se detiene y dice, ojo, para que entiendan la talla de estas personas, necesitan saber de dónde vienen. De acuerdo, pues entremos de lleno. Y lo primero que me salta a la vista es, ¿por qué este rodeo? Ajá. Si los protagonistas son Moisés y Aarón, de la tribu de Leví, ¿por qué la lista empieza con Rubén? El primogénito. Luego sigue con Simeón y hasta el final, al tercero, llega a Leví. Parece que estamos perdiendo el tiempo. Es la pregunta lógica. Y la respuesta tiene, digamos, dos niveles. ¿Ok? El primero es simple, es de protocolo, por así decirlo. La Torá es muy ordenada. Respeta la jerarquía de nacimiento. Rubén era el primero. Y se le menciona primero. Es una cuestión de orden. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero la segunda capa, que es la que Rashi rescata de una tradición más antigua, el Midrash, esa es mucho más profunda. A ver. Y hasta contraintuitiva. Hay que recordar que estas tres tribus no tenían precisamente un historial impecable. Ah, no. Para nada. El patriarca Jacob, en su lecho de muerte, les dio una buena regañada a los tres. Híjole. A Rubén, por un arrebato impulsivo que le costó la primogenitura. Y a Simeón y Leví, por un acto de violencia desmedida. Cierto, el de la ciudad de Siquem. Ese mismo. Eran, digamos, los hijos problemáticos. Espera, entonces esto es todavía más raro. Me estás diciendo que justo antes de presentar a los héroes de la historia, Sí. el texto nos recuerda el historial problemático de sus ancestros. ¿No es como poner una nota negativa justo antes de la gran presentación? Parecería, ¿verdad? Suena contraproducente, pero es exactamente lo contrario. Al poner a estas tres tribus amonestadas al principio, el texto está haciendo una declaración brutalmente poderosa. ¿Cuál? Está diciendo, sí, de estas familias, con estos antecedentes complicados, Ajá. de este linaje que recibió una crítica tan dura de su propio padre, de aquí surgieron los líderes que liberaron a una nación. Vaya. Es un mensaje de redención espectacular. Nos enseña que el legado familiar no es una sentencia. El pasado no te define. Wow, eso le da un giro de 180 grados. Totalmente. No es un recordatorio de sus fallas, sino la prueba máxima de superación. O sea, el texto no los está avergonzando. No, los está usando como el ejemplo perfecto de que se puede trascender el pasado. Lo estoy entendiendo bien, entonces. Lo estás entendiendo perfecto. Es el prefacio ideal para una historia sobre la liberación. Claro. No solo liberación de la esclavitud física, sino también de las esclavitudes internas, de los errores del pasado. Ok, eso ya es un gran hallazgo. Pero sigamos, porque luego están estos números que aparecen. Ajá. El texto se pone súper específico. Leví vivió 137 años, su hijo Kehat 133 y el hijo de este, Amram, el papá de Moisés, vivió 137. ¿Por qué este nivel de detalle?
¿Son solo datos para darle realismo o esconden algo más? En este tipo de texto, cuando un detalle es tan específico, casi siempre es una pista. Ok. Y en este caso, según los comentaristas, estos números son la clave para resolver uno de los grandes acertijos de la Biblia. ¿Cuál? ¿Cuánto tiempo duró realmente la esclavitud en Egipto? Ah, Estas edades no son datos biográficos, funcionan como un cronómetro oculto. un cronómetro. A ver cómo funciona eso. Pues la tradición que explica Rashi dice que la esclavitud brutal, la opresión, no comenzó mientras alguno de los hijos originales de Jacob seguía con vida. Ah, claro. Y Leví fue el último de ellos en morir. El texto lo insinuó en otra parte cuando dice, y murió José y todos sus hermanos. Y justo después es que se levantó un nuevo rey que no conocía a José. La muerte de Leví es el pistoletazo de salida. Simbólicamente sí. Es cuando se va la última barrera de protección. Entiendo. Pero entonces, a ver, ayúdame con las cuentas porque aquí me puedo perder. Venga. Si la opresión dura lo que vivieron las siguientes generaciones, sumamos los 133 años de Kehat, más los 137 de Amaram, y le añadimos los 80 años que tenía Moisés. Ajá. Pues la suma da 350, y eso sin descontar que los años de vida de un padre y un hijo se empalmen. Claro. Ni de chiste llegamos a los 400 años de aflicción que se mencionan en la profecía a Abraham. Falta un montón. Exacto. ¿Qué está pasando aquí? Y esa contradicción aparente es precisamente el punto. Es lo que los comentaristas quieren que notemos. Ah, La genealogía funciona como una prueba matemática para demostrarnos que hemos estado entendiendo mal la profecía. la de los 400 años. Esa misma. No se refería a 400 años de esclavitud en Egipto. No. Entonces, El conteo de esos 400 años en realidad comenzó mucho antes, ¿desde cuándo? desde el nacimiento de Isaac, el primer hijo de la promesa. Ok, eso es un giro argumental impresionante. Pero a ver, seamos abogados del diablo por un segundo. Adelante. ¿Qué tan aceptada es esa interpretación? Digo, suena un poco a querer forzar los números para que cuadren, Es una objeción totalmente válida. ¿verdad? Y es parte del debate académico. Pero desde la perspectiva de la tradición interpretativa, como la de Rashi, no se asume que haya errores. Se asume que hay profundidad. Exacto. La idea es que el texto te da deliberadamente una pista, las edades, que crea una pregunta, ¿Por qué no suman 400? para forzarte a buscar una respuesta más profunda. La genealogía no es el problema, es la herramienta para resolverlo. Nos obliga a redefinir aflicción en tierra extraña. Y nos revela que el periodo de esclavitud realmente insufrible fue mucho más corto de lo que la gente cree. ¿Cómo cuánto? Unos 210 años según algunos cálculos. Vaya, o sea que la genealogía funciona como reloj, como lección de redención. Cada palabra cuenta. Y eso me hace pensar en los nombres. Se mencionan los matrimonios de forma muy particular. Por ejemplo, el de Amram con su tía Joquebed. Sí, duda. Y el texto es muy directo. Aunque la palabra hebrea a veces puede ser ambigua, Rashi es tajante. ¿Qué dice él? Apoyándose en otros pasajes, aclara. Joquebed era hija de Leví, nacida justo cuando entraban a Egipto. O sea, hermana de sangre de Kehat. Hermana de sangre. Sí, Amram se casó con su tía carnal, algo que vale la pena aclarar, leyes posteriores prohibirían. Ok, dato histórico. Pero luego, una generación después, con el matrimonio de Aarón, hay otro detalle curioso. El de Elisheba. Ese. Dice que se casó con Elisheba, hija de Aminadab, y añade, hermana de Nachshon. Ajá. Me llama mucho la atención, porque era importante decir de quién era hermana. No lo hacen con todas. ¿Quién era este Nachshon? ¡Qué buena observación! Ahí el texto nos está dando una lección cultural, casi un consejo de vida. ¿En serio? Nachshon no era un don nadie, era el príncipe de la tribu de Judá, una figura de enorme prestigio. Ah, ok. Según los comentaristas, al mencionar que Elisheba era su hermana, el texto enseña una norma social. Cuando vayas a elegir una pareja, investiga a su familia. Especialmente a sus hermanos. Exacto. Si los hermanos son gente de bien, es una buena señal sobre el carácter y los valores de la familia. Es como una carta de recomendación integrada en el árbol genealógico. Tal cual. No solo se casó con Elisheba, sino que se emparentó con la respetada familia de Nachshon. Es un sello de aprobación. Validaba tanto a Elisheba como a la elección de Aarón. Y la cosa sigue.
No para ahí, ¿no? La siguiente generación, Eleazar, el hijo de Aarón, se casa con una de las hijas de Putiel. Y este nombre, Putiel. Putiel, sí que es raro. No es un nombre hebreo que uno reconozca de inmediato, ¿o sí? Para nada. Suena exótico. Y es porque, según Rashi, el nombre mismo es un híbrido que cuenta una historia familiar increíble. ¿Un híbrido? ¿Cómo? Él lo desglosa. Explica que Putiel es una palabra compuesta que apunta a dos ancestros con legados totalmente opuestos. Dos en uno. A ver, cuéntame. Por un lado, una parte del nombre alude a Yitro, el suegro de Moisés, Jetro. que antes de convertirse era un sacerdote pagano que engordaba o cebaba, en hebreo pitem, terneros para la idolatría. Ok, la parte idólatra. Pero la otra parte del nombre alude a otro ancestro, José, Ajá. el bisabuelo de la madre, quien se sobrepuso, en hebreo she-pit-pet, a la tentación con la esposa de Potifar. No puede ser. O sea, el nombre Putiel es un resumen de la historia familiar. Exacto. Encapsula la lucha entre un pasado idólatra, Yitro, y un legado de rectitud, José. Una historia de conflicto espiritual y victoria moral contenida en un solo nombre. Es impresionante. Totalmente. Y nos dice que la esposa de Eleazar venía de un linaje complejo. Uno que había conocido la idolatría, pero que también tenía en su ADN la fuerza para superarla. Cada detalle está cargado de significado. Es que no hay desperdicio. Y eso me lleva al final de la genealogía, que a primera vista parece un error de edición. El disco rayado. Jaja, sí, el disco rayado. El versículo 26 dice, estos son Aarón y Moisés. Y acto seguido, el 27, refiriéndose a los que fueron a hablar con el faraón, dice, ellos son Moisés y Aarón. Invierte los nombres. Se repite la idea, pero invierten los nombres. ¿Qué pasa aquí? Es uno de los trucos más elegantes de todo el pasaje. En la Torá, estas repeticiones con pequeñas variaciones son como un subrayado con luces de neón. ¿Y qué subraya aquí? El comentario de Rashi es muy claro. El texto alterna el orden de sus nombres a propósito para transmitir un mensaje fundamental. ¿Y cuál es? Que eran iguales en importancia. O sea que no había un líder y un subalterno, un jefe y un segundo al mando. Exacto. No había jerarquía de valor entre ellos. La tradición cuenta que Moisés respetaba a Aarón por ser su hermano mayor. Claro. Y Aarón respetaba a Moisés por ser el profeta elegido. Eran socios, un equipo perfectamente equilibrado. ¿Y al poner a uno primero y luego al otro? El texto nos está mostrando visualmente esa paridad. Es una genialidad literaria. Wow. Y además, esta repetición funciona como un broche de oro, un puente. ¿Un puente entre qué? Conecta toda la genealogía que acabamos de leer con los protagonistas. Dice, toda esta historia, todo este linaje, este reloj, estas lecciones, todo culmina en estas dos personas, de igual valor, que ahora van a cumplir su misión. A ver, déjame recapitular a ver si entendí todo. Venga. Lo que parecía una lista de nombres seca y aburrida es en realidad un documento multifacético. Primero, establece el linaje y la legitimidad de Moisés y Aarón, pero de una forma que enseña sobre la redención del pasado. Correcto. Segundo, funciona como una clave matemática que nos obliga a recalcular y entender mejor la cronología del exilio. Justo. Tercero, a través de los detalles de los matrimonios, nos da lecciones de vida y nos muestra que en un solo nombre cabe una historia familiar entera. Sí. Y finalmente, remata definiendo la relación de liderazgo entre los dos hermanos como una de absoluta igualdad. Es una síntesis perfecta. La genealogía es el currículum, el reloj y el manual de ética de los líderes, todo en un solo paquete. Pero, para cerrar, hay un último detalle al final que me dejó pensando. ¿Cuál? El texto dice que Dios les ordena sacar a los israelitas según sus legiones, o según sus huestes. Ajá, legiones. Suena muy militar, muy organizado. ¿Qué quiere decir exactamente? Qué bueno que lo notas, porque esa frase abre una perspectiva completamente nueva. Y es una pregunta excelente para irnos. A ver. Los comentaristas explican que, según sus legiones, se refiere a que el pueblo estaba organizado por tribus. Ok. Cada tribu era una legión, una unidad distinta y estructurada. No eran una masa informe de gente. Entiendo. Y esto nos lleva a un pensamiento final para la reflexión. A ver, suéltalo. Si esta estructura tribal, estas legiones,
ya existían antes del Éxodo mientras todavía eran esclavos. Sí. Ajá, ¿qué imagen nos da eso de la comunidad? A menudo nos los imaginamos como un montón de esclavos rotos, desorganizados. Una multitud desesperada. Exacto. Pero esta frase sugiere algo muy diferente. Sugiere que incluso en la peor de las opresiones ya funcionaban como una nación en espera, Con una estructura interna. con líderes tribales, con un sentido de identidad colectiva. Vaya. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Eran realmente solo esclavos esperando ser rescatados o eran una nación organizada y lista para movilizarse en el momento en que recibieran la orden? Híjole. Tal vez la liberación no fue el principio de la nación, sino simplemente su activación.